Los acontecimientos que están ocurriendo ahora en la Tierra, los que se ven públicamente, como es la retirada forzosa del amigo Benedicto a un monasterio, o sea, en arresto domiciliario de por vida, a causa de los múltiples miles de crímenes a niños, pedofilias, tráfico de drogas, blanqueo de dinero de la droga, rituales satánicos en el Vaticano, asesinatos en rituales satánicos de niñas dentro del Vaticano, etcétera, etcétera, etcétera. O, por otra parte, fenómenos sin explicar, como el cilindro gigantesco que entró hace unos meses en el volcán mexicano de Popocatépetl, lo cual la ciencia no puede explicar ese fenómeno. No puede, aunque quiera. Tratan de justificar diciendo que ha sido un fenómeno óptico, que ha sido un fenómeno fotográfico, etc. No lo pueden explicar. Como lo mismo no pueden explicar, aunque quieran, los chemtrails. ¿Qué es lo que significan? Yo sí puedo. Y les puedo garantizar que en su día lo revelaré. Los chemtrails también. Algo que ustedes no se imaginan que son. Se han teorizado mucho sobre los chemtrails, pero no es lo que ustedes se imaginan. Y les voy a decir algo interesante. Los chemtrails va en beneficio de la humanidad, no en prejuicio. Créanmelo, ya se lo revelaré en su día. Hay muchas cosas que están sucediendo que no tienen explicación lógica desde el punto de vista humano. Durante años han ido apareciendo los círculos y pictogramas en todos los sembrados de trigo, colza y cebada del mundo. Gigantescos, inverosímiles. Tampoco pueden explicarlo. No pueden, aunque quieran. Porque estos fenómenos, llamados de alguna manera sobrenaturales, traspasan lo que la mente humana puede entender. El cerebro humano tiene un límite y hasta ahí no puede llegar. Y lo que ya sobrepasa de lo que la razón no puede entender, ya el cerebro se desbloquea. Es decir, ya no razona, no puede, porque está más allá de lo que la mente humana puede entender. Les voy a poner un par de ejemplos para que puedan comprender. Miren, en las Escrituras Sagradas declara que Dios, el creador del universo y de las galaxias, de la Tierra y de la vida inteligente, o de la vida animal y volátil, o marina, ¿no? El creador de todo este conglomerado inmenso, fantástico, universal, no tiene principio y tampoco tendrá fin. El cerebro humano puede entender, no tendrá fin, porque estamos hechos de tal manera que podemos ver con facilidad el futuro. Quiere decir que podemos ver con facilidad que la vida se puede alargar y seguir vivos hacia la eternidad. Llegará el día en que eso sea una realidad. Cuando el DNA estropeado de la raza humana y de los animales se recupere. Quiere decir, la regeneración de las células que sucede cada 7 años será posible. El DNA se requerirá. Ácido desoxirribonucleico, se llama así, ¿no? Podemos entender prácticamente que el día que el DNA se recupere en la raza humana y animales, puedan o podamos vivir eternamente, siempre jóvenes, siempre fuertes. Eso se entiende. Lo que no se entiende es que un ser universal, creador de todo esto conglomerado de fantásticas creaciones, no haya empezado nunca. Entonces, cualquier intento de llegar a comprender eso no puede. El cerebro humano se paraliza y no lo entiende. Que mirando hacia atrás, hacia el pasado, sea eterno y siempre haya estado en existencia, inteligente, potente
y fantástico, creando cosas, creando galaxias. Otra cosa que no puede entender el cerebro humano es dónde está el principio y dónde está el fin del universo. ¿Dónde está? Si hubiera un fin, ¿qué hay después del fin? Tampoco el cerebro humano ya se bloquea y ya no lo entiende. Estos son un par de ejemplos de cosas que el cerebro humano es limitado, de momento. Y hay cosas que no puede entender. Por eso, cuando ocurren estos fenómenos extraordinarios, el cerebro humano no puede asimilar qué es lo que sucede, porque no lo puede entender prácticamente. Hay cosas en la Tierra que se van a descubrir, fantásticas. Por la misma razón que les he dicho que el cerebro humano no lo puede entender, es como una preparación para sacar cosas que será un shock emocional para la raza humana. Y hablo de los gigantes metidos en rocas artificiales, en todo el mundo, en España. Los voy a sacar en España. Y digo los voy a sacar porque será una realidad. Hay muchos intereses, muchos, infinitos, por los cuales se prohíbe que estos gigantes se saquen. Porque hay infinidad de organizaciones de poder fáctico y religioso que ven peligrar sus organizaciones, sus ambiciones, su poder fáctico y económico, si sacan los gigantes dentro de rocas. Porque a raíz de ese momento, la historia humana hay que reescribirla de nuevo. Total. Porque todo es una mentira tras otra que se ha creado a lo largo de milenios. Mentira. Porque ¿qué conocemos de la humanidad del pasado? ¿Qué explicación puede los arqueólogos o quien sea decir sobre la creación de las pirámides gigantescas? Y menos en las que hay en Marte, las ciudades de Marte, los habitantes, los aviones y barcos de las Bermudas que están en Marte, los aviones del 11 de septiembre del 2001 que están en Marte, con los pilotos, los pasajeros, los gigantes de Marte, la esfinge de Marte, gigantesco, estructuras artificiales, o la Luna, ciudades en la Luna, monolitos, pirámides, bases subterráneas, esas las vieron los astronautas, entraron en ellas. Pero todas estas cosas son de tal magnitud que resultan prohibitivas, porque los poderes fácticos que controlan el mundo ven un peligro que si la humanidad despierta y ven que ha sido todo un engaño, todo una farsa, todo un montaje piramidal, literalmente, se desmorona el sistema completo. Fíjense una cosa. Durante siglos se han ido encontrando esqueletos de gigantes en todo el planeta. Los últimos hallazgos fueron en la India, en la zona de Distrito Vacío, esqueletos de más de 10 metros, gigantescos. Y automáticamente se dio orden de paralizarlo todo y abortarlo y silenciarlo todo bajo amenazas hasta de muerte y de encarcelamiento de por vida a Discovery, que fueron los únicos que hicieron fotografías desde un helicóptero de los gigantes, de silencio absoluto. O hay cárcel por espionaje, lo llaman así el gobierno norteamericano. De todos los miles de esqueletos que se han hallado en toda la Tierra, búsquenlos en algún museo, a ver si los ven. De toda la vida se han guardado sigilosamente y astutamente, en principio, hace siglos, en los monasterios. Entre otras cosas, he dicho que los monasterios se crearon para hacer sacrificios continuos de niños y enterrarlos en los sótanos de los monasterios, donde están los miles y miles de niños, la mayoría de niños desaparecidos en la tierra, ahí están, ya se sacarán, y también para esconder los esqueletos de gigantes y rendir culto a los gigantes, a los esqueletos, sacrificando niños. Hasta el día de hoy se hacen en el monasterio de Montserrat, de Barcelona. Ya lo verán, ya lo comprobarán. Todo enigma y misterio se ha de revelar pronto.
Miren una cosa. Es curioso, claro, los científicos lo entienden. Bueno, relativamente. El hecho de que, por ejemplo, todos los seres vivos, animales, personas, tenemos un DNA. ¿Comprenden? Pero fíjense una cosa, los virus mortales, el SIDA, el ébola, o de otros virus, de la lepra, o la enfermedad de la ceguera del río, bueno, hay miles, de hecho, millones de personas mueren de enfermedades bacteriológicas cada año, millones. Un ejemplo, un fenómeno parecido al que ha ocurrido hace poco, de caer un meteorito en Rusia, ocurrió algo semejante en el año 1908 en la Tunguska de Siberia. Un supuesto, no fue un meteorito, fue otra cosa, ya lo explicaré en su día. Un supuesto, vamos a llamarlo así, meteorito, fue dirigido hacia Siberia, la Tunguska, y causó una explosión que llegó cientos de kilómetros. No hubo muertos, solo una explosión que abrió un boquete en la Tunguska de Siberia y derribó miles de árboles. Y el calor llegó a cientos de kilómetros. Y el efecto del supuesto meteorito, pero del meteorito jamás se ha hallado ni rastro, como ahora el meteorito de Rusia, ni rastro. ¿Dónde está el meteorito? No fue un meteorito. En su día le explicaré qué fue ese meteorito de la Tunguska de Siberia en 1908. Pero automáticamente, piensen en esto, automáticamente en 1914 empezó la Primera Guerra Mundial en Serbia, en Alemania, en Inglaterra, en todo el mundo, que causó cientos de millones de muertos. Y automáticamente, seguidamente, ya en 1939, 41, empezó la Segunda Guerra Mundial, con más millones de muertos y bombas atómicas. Y después de la Segunda Guerra Mundial, ha habido cientos y cientos de guerras que han continuado hasta el día de hoy. Quiere decir que el 1914 fue una continuación de ese supuesto meteorito. Precisamente en Rusia, como en otras partes de la Tierra, hay bases extraterrestres. Una que está en Rusia, en la región de Kole, pues desde esas bases extraterrestres pues se han creado virus mortales de experimento para eliminar millones de personas en toda la Tierra. Por eso les decía que toda la creación universal, inteligente, material, humana o animal, tiene un DNA, pero no los virus mortales. Y no es casualidad. Son virus artificiales creados en laboratorio para experimentar sobre la raza humana. Imagínense que el creador de la Tierra y de la humanidad y de la belleza que hay en la Tierra, a la vez hubiera creado virus para masacrar y experimentar con millones de personas y animales. ¿Usted cree que lo hubiera hecho? ¿Con qué fin? ¿Usted cree que el creador del universo hubiera creado demonios para quemar a la gente eternamente en algún supuesto infierno o purgatorios o limbos? ¿Usted cree eso? ¿Lo dicen las Escrituras? Miren, Jesucristo, que ha sido el mejor y el más grande profeta de la humanidad, como otros muchos seguidores de Jesucristo, fue asesinado rápidamente y odiado. ¿Por quién? Por la religión organizada, el negocio fabuloso de la religión. Hoy en la Tierra hay 30.000 religiones. Jesucristo, cuando uno lee las Escrituras, pues no iba vestido de una manera extravagante, con una ropa de colores, rojo, morado, azul, blanco, negro, no. Era un hombre normal y corriente como todo el mundo. En ninguna parte de las Escrituras dice que Jesucristo cobrara
o sus discípulos o apóstoles cobraran por alguna ceremonia o algo, o hablar o decir. Jamás. Prohibido, terminantemente prohibido cobrar un céntimo por cualquier asunto de religión. Lo prohibió él. Creo que está en el Evangelio de Mateo capítulo 10, versículo 8. Prohibido, terminantemente. Pero claro, los fariseos, escriban los sacerdotes, la religión organizada, le odiaba. Porque él muchas veces, a latigazos, a palos, echó a los sacerdotes, a los cambistas del templo, los llamó perros demoníacos, cueva de ladrones. Lo que es hoy la religión, una cueva de ladrones, pedófilos degenerados, repugnantes. Un negocio fabuloso de la religión organizada para explotar el miedo y la ignorancia de los pueblos. Pero nunca Jesucristo cobró o dijo que había que cobrar o que había que vestirse de una manera extravagante o hacer alguna ceremonia. Nunca hizo ceremonias de ningún tipo. Sencillamente y muy sencillito, Jesucristo dijo sencillamente qué es lo que pasaba en la tierra. Pero sencillamente, hablando con la gente, pues dijo pues sencillamente que por culpa de el primero ser creado, Adán, la rebelión que tuvo en desobedecer a su creador, pues perdió la vida y murió él y fue al polvo del suelo. Y toda la raza humana después de Adán hemos heredado la muerte, la imperfección y vamos a la muerte, al polvo del suelo. Pero que llegará el día en que eso se recupere, tanto la humanidad deje de morir por el sacrificio que hizo Jesucristo, el Hijo de Dios, en pago a lo que hizo Adán, y los muertos vuelvan a la vida otra vez, sanos, jóvenes y fuertes por la eternidad. Sencillito, sin más ceremonia, sin más preámbulo, sin más vestimentas, ni oraciones místicas, ni rituales místicos, ni nada. No hizo nada de eso. Sencillamente fue sencillito, ni más ni menos, una explicación de por qué la gente se envejece, se muere, se enferma y punto final. Pero claro, las religiones de hombres corruptos, monstruos, pedófilos, repugnantes, han hecho negocio de la ignorancia y de la religión, haciendo a la gente pagar inmensas sumas de dinero por temor a la ignorancia y a la mentira de que si se mueren se van a quemar y que demonios mandados por Dios van a quemar a la gente. Pero si pagas dinero puede que eso dure menos. Es aberrante. ¿Qué quiero explicar con esto? La humanidad ha estado engañada de toda la vida por arqueólogos, políticos, religiosos, científicos, que no han, por una parte algunos, por ignorancia, no han podido dar un esclarecimiento qué es lo que sucede en la Tierra, estos fenómenos gigantescos, quién ha construido estas pirámides, estos monumentos, obeliscos, estos dólmenes, estas ciudades subterráneas, no lo entienden. Porque he dicho al principio, el cerebro humano no está capacitado para entender cosas que son sobrenaturales. No lo puede. Hay un tope, hay una frontera donde dice hasta aquí y no entiende más. Y acepta teorías y explicaciones estúpidas, como por ejemplo dicen los arqueólogos, ¿cómo desaparecieron los grandes saurios? Ah, pues un meteorito hace millones de años cayó en la Tierra y ¡pum! Una explosión y todos los saurios murieron, millones de ellos, en todo el planeta. No se salvó ni uno. Pero a las personas, a los animales, a las aves, a los peces no les pasó nada. Solo a los gigantes, en todo el planeta. ¿Y dónde está ese meteorito? ¿Dónde cayó? Porque solamente a los saurios. No dice la teoría de la evolución que siempre, en todo caso, la evolución significa que sobrevive el más fuerte y perece siempre el más débil. En ese caso fue al revés, ¿no? Todos los fuertes mueren, pero los débiles quedan con vida. Una estupidez como otra cualquiera. Por eso las teorías que han dado últimamente sobre los círculos y pictogramas, bueno, pues que dos jubilados borrachines de Inglaterra van con 2 tablas por todo el mundo haciendo pictogramas gigantescos, fantásticos, figuras geométricas en los sembrados. En unos segundos lo hacen y bueno, una estupidez de caballo. Además que las espigas no están cortadas ni aplastadas, están dobladas con energía, formando círculos y figuras geométricas fantásticas, impresionantes, y además en todo el planeta. ¿Saben que, por ejemplo, en México hay una pirámide
la pirámide de Chichén Itzá, que durante milenios, en los solsticios de verano e invierno, a la salida del sol, creaban un fenómeno de luces y sombras en una de las esquinas de la pirámide. Parecía una serpiente que subía y bajaba en la salida del sol, en los solsticios de verano e invierno. Y ya nunca más en la eternidad sucederá. El año pasado fue el último año. ¿Creen que eso es casualidad o es una señal? Hay un tema que he querido muchas veces aclarar, no me lo han permitido, porque la gentuza del Vaticano y sus monstruos y aliados, sus monstruos que muchas veces me han querido eliminar, pero no han podido, y me tienen terror y miedo. Créemelo, miedo, porque los intentos de eliminarme han sido frustrados y la gentuza, los monstruos que me han querido eliminar, han perecido ellos en el intento. Por eso, lo que yo digo, lo realizaré pronto. Uno de los temas es abrir algunas rocas en España y sacar gigantes vivos en perfecto estado de conservación. Nada más se seccione la roca y se abra el gigante al contacto con el oxígeno empezará a moverse, a vivir de nuevo. Y lleva ahí miles de años, no uno, miles en todo el planeta, cientos de miles, mujeres y extraterrestres. Son cosas impresionantes. Fíjense, la humanidad desearía con gusto ver ese fenómeno. Lo prohíben. Se considera alto secreto, secreto de Estado, materia reservada, lo prohíben. Y hay una presión, por eso digo, ya está cayendo esta gentuza del Vaticano, estos monstruos que irán a parar a la cárcel, todo, y se expropiará los billones de dólares que tiene robados a toda la tierra para paliar la crisis mundial. Ya empezarán las explotaciones pronto. Los bancos los vaciarán y todas sus posesiones volverán a sus propios dueños, al pueblo, a los pueblos. Pues la presión que ha tenido el Vaticano, los medios de comunicación, con la ayuda de políticos corruptos y de servicios secretos, para que yo no hable, atemorizando y amenazando a todos los productores que me han querido meter. Por eso ven en mi blog, últimamente, en el actual, que hay contratos que hice con Antena 3 para abrir rocas. Les enseñé fotografías, filmaciones, todo. La íbamos a hacer en España y rápidamente, como siempre, del Vaticano y sus agentes y Opus Dei y todos estos monstruos, que no lo hicieran por nada del mundo, les arruinaban la vida y la carrera. Antena 3. Lo mismo me pasó con la Cueva de Hércules, con mi abogado Óscar Marín en Toledo, le amenazó el alcalde, el sacral de Toledo, José Manuel Molina, el clero, el Cañizares, ese cardenal desde Toledo y toda la gentuza del Opus Dei, que bajo ningún concepto amenazaron a Radio y Televisión Española, que no me dejan hablar en ello. O les cerraban la empresa, a la agencia F de Toledo. Bueno, hay una serie, un listado de gente que han amenazado que se asustarían. No lo querían. Amenazado hasta de muerte a mi abogado, imagínense, y a todos los abogados de España, tengo carta de mi abogado, que los arruinan la vida y las de su familia y las carreras de parte de la Iglesia y el Vaticano. Si intentan hablar conmigo o conectar conmigo con la Cueva de Hércules, con lo que sea. Una amenaza, un estado sádico, fascista, católico fascista, que ni en el tiempo de Franco sucedió. El hecho de que se abran las rocas, salgan los gigantes, va a ser impresionante. Y a raíz de ese momento, la cuenta atrás va a empezar. El desmoronamiento de un sistema caduco, caótico, de ruina, mentira y explotación, el Vaticano y sus negocios se hunden con ello. Y la libertad de la humanidad, al reconocer y explicar cómo han sido efectuados estos fenómenos, estos monumentos gigantescos en la Tierra, en la Luna, en Marte, qué significado, cómo funciona, la recuperación del DNA para que la humanidad pueda recuperarse de nuevo, incluso en las escrituras sagradas, en el libro de Apocalipsis o Revelación, en el capítulo 22, versículo 1 y 2, habla de que la humanidad recuperará la vida eterna, se recuperará el DNA, que hay ciertos árboles, como el mismo árbol que debiera de comer Adán, y entonces Dios tuvo que poner querubines alrededor de los árboles eso, para que no llegase Adán ni nadie. Querubines, con una espada llameante, dice la Escritura. Esos árboles existen y la humanidad podrá tener acceso a las hojas para recuperar el DNA y la humanidad deje de enfermar, de envejecerse y de morir.
Imagínense la humanidad